Continuamos en Noticiero 9 y con invitados en estudios de Canal 9 para hablar de salud, para hablar de nuestra salud visual y hablar de una patología que poco se conoce y que genera muchísimo temor. Hablamos de glaucoma. Estamos con la doctora Lorena Mancini. Doctora, muy buenas tardes, muchas gracias por estar. Buenas tardes, Joana. Doctora, hoy hablamos de glaucoma. ¿Qué es el glaucoma, doctora? El glaucoma es una patología que afecta al nervio óptico, produce daño al nervio óptico, también se define como una neuropatía del nervio óptico, que por el aumento de la presión intraocular el paciente pierde la visión. Pierde totalmente la visión. Es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible, porque el daño del nervio óptico no produce ceguera y hay que prevenirla. O sea, es una enfermedad que hay que prevenir. Claro, siempre cuando hablamos de glaucoma está, ¿no?, este tabú, este temor de quedarnos ciego, doctora. Cuando hablamos de glaucoma, ¿hablamos de una afección en uno de los ojos o el glaucoma es una pérdida de vista en ambos ojos? Es una pérdida de vista bilateral, porque la afectación del nervio óptico por las causas generalmente es bilateral el glaucoma. Y la detección temprana es lo mejor, porque se llama es una enfermedad silenciosa, es una ceguera silenciosa. ¿Por qué? Porque no produce ningún síntoma. Y el paciente se detecta cuando va a la consulta, a la primera consulta de presbicia, cuando no ve de cerca, a los 40 años, dentro de los 40 y los 50 años, 40, 45 años, el paciente va porque no ve de cerca, se hacen el examen oftalmológico de rutina, y se toma la presión ocular con un tonómetro de aire o un tonómetro de aplanación y se detecta el aumento de la presión ocular. También al examen de la agudeza visual se ve que el paciente ve la parte central, que puede ver 20/20, o sea el 100% de la cartilla de optotipos, pero pierde visión periférica, o sea pierde el campo visual. Entonces algunas veces cuando ya llega el paciente a la consulta es tardío, es tarde. O sea, a los 40, 50 años ya puede ser tarde, puedo estar ya transitando un glaucoma silencioso. Exactamente, porque el paciente no se da cuenta porque ve la visión central y perdió el campo visual, o sea, perdió la visión periférica. En algunos de los casos el síntoma es un dolor de cabeza, pero el paciente lo refiere al estrés, al exceso de las pantallas, pero no tiene grandes síntomas. A veces, ya cuando el glaucoma está detectado, tiene halos irisados alrededor de las luces, disminución en el contraste, cefaleas, dolor ocular, pero es raro los casos de sintomatología. Cuando ya debuta con esos síntomas y la pérdida del campo visual es tarde, pero para medicar, o sea, tiene solución. ¿Cuál es el tratamiento en este sentido? Primero la recomendación sería hacerse exámenes para tratar de detectar a tiempo, ¿no? Los exámenes periódicos son muy importantes, porque no solamente el glaucoma se da a partir de los 40 años, o sea, a partir de la edad aumenta el riesgo de glaucoma. También otros factores como la miopía, la hipermetropía, la miopía cuando el ojo es más largo que lo normal, la hipermetropía cuando el ojo es corto, o sea, son defectos refractivos que tienden a aumentar la tendencia a tener glaucoma, que es el aumento de la presión ocular, con el daño del nervio óptico. Bien. También la diabetes, la hipertensión arterial, son todos factores de riesgo. También el estrés, que son factores de riesgo a tener esta patología que lleva a la ceguera. ¿Y qué es un control periódico? ¿Cada cuánto y a partir de qué edad me tengo que hacer? Y en los controles periódicos ahora están muy reglados, o sea, muy con el tema de la agudeza visual en los niños. Entonces está todo se puede tomar a muy temprana edad. También hay glaucomas congénitos, que el niño nace con glaucoma. Hay glaucomas juveniles y glaucoma arriba de los 50 años. Claro, lo que pasa es que ya los que salimos de la escuela, mediana edad,
hay que hacerse controles cada cuánto? Si uno dice, yo veo bien, no tengo ningún problema, igualmente tengo que hacerme controles. Los controles, una persona que no tiene normal, que no tiene ninguna patología, que se le descubrió la presión ocular dentro de los límites normales, la presión ocular arriba de 21 milímetros de mercurio, ahí ya nos da una alarma de que tenemos que estudiar ese paciente. Si no, cada 2 años. Cada vez que uno cambia los anteojos. Sino el paciente que se detecta la presión ocular, se hacen diferentes estudios para confirmar el diagnóstico y realizar un tratamiento. Estudios complementarios como el fondo de ojo, que se ve el nervio óptico, se lo estudia el nervio óptico, si está más pálido, si está más rosadito, si está más blanco, si tiene una atrofia, atrofia ya cuando el nervio óptico está más blanco. Entonces se le explica al paciente que vamos a hacer una campimetría, un campo visual computado, que es cuando el paciente se detecta si perdió visión periférica. También hay otros estudios que se llaman de tomografía de coherencia óptica, el OCT y la curva diaria de presión, que la curva diaria de presión se toma cada 2 horas la presión ocular en el mismo día. Entonces, de acuerdo a eso, al fondo de ojo, al OCT, a esos estudios complementarios, se da el tratamiento indicado para cada persona. Hay mucho por hacerse, digamos. Igualmente no se revierte, pero se puede frenar. El daño que estalla el nervio óptico es irreversible. Pero se puede frenar con tratamiento con gotas, con colirios, que hay una amplia gama de antiglaucomatosos, y después hay láser, SLT, termólisis y último la cirugía, porque hay pacientes que creen, ¿y me opero? Y voy a ver, no, la cirugía es lo último que se hace y no va a devolver la visión, sino que va a impedir que avance. Va a impedir que pierda lo poco que tiene. Claro, es importante justamente esta parte, decir, ¿no? ¿Por qué es tan importante iniciar un tratamiento si se necesita lo antes posible para que no siga avanzando? Totalmente. Los tratamientos, primero el diagnóstico temprano. La prevención y el tratamiento oportuno. Ahora, si mi mamá, mi abuela tuvo glaucoma, ¿tengo mayor tendencia, doctora? Los antecedentes hereditarios son muy importantes, si la mamá, la abuela tuvieron glaucoma o tienen glaucoma, hay mayor posibilidades que el paciente tenga glaucoma. Bien. El antecedente familiar es muy importante. Bien, bueno, importante entonces la recomendación. Doctora, ¿dónde la encontramos? Me encuentran en Avenida 9 de Julio 215, mañana y tarde. Bueno, vamos a ir a visitarla porque siempre es conveniente entonces el control a tiempo para tratar de frenar el avance. En niños también se da, nos decía. En niños también. Hay glaucomas congénitos donde el niño ya nace con glaucoma y es quirúrgico. Bien, perfecto. La doctora Lorena Mancini en los estudios de Canal 9. Hoy hablamos de glaucoma.